Buenas noches a todos. Vamos a empezar la segunda sesión de, de este ciclo que estamos empezando. Eh, Les pedimos por favor que estemos súper atentos y si tienen alguna pregunta, ahí está el instructor para que se pueda avanzar en todo lo que se está haciendo. Brian, quedamos contigo, por favor, y empezaremos la clase. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Entonces, comencemos, ¿no? Bueno, aquí estamos. El día de hoy estamos probando lo que era de los... Estuvimos hablando de eso, ¿no? Circuitos paralelos de serie. Entonces, continuamos con esto. Hasta aquí ya tenemos todo lo más, ¿no? No, hasta este punto ya lo más básico, lo que es lo que es electrónica, ¿no? Y un poquito de electricidad, lo que sería con lo que es corriente alterna, ¿no? Lo que sería la parte eléctrica. Estamos viendo las ondas y todo eso, entonces pasemos ya a la parte más fundamental, lo que es ya... ¿no estamos? Los componentes electrónicos, ¿no? Componentes. Entonces vamos a poner. ¿No? O materia electrónica. Se puede entender más fácil, ¿no? Pues electrónicos. Dentro de este mundo hubiera N tipos de componentes electrónicos, ya sean transistores, resistencias, y entonces, ¿no? Desde lo más básico podrían ser las resistencias. Ahí vamos a ir viendo lo que serían los diodos. Vamos a ir viendo lo que serían los transistores. Pues vamos a ir viendo alguno que otro sensor, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo con calma. Brian, no se ve tu pantalla. Sí, sí, ok. Se queda compartido. Ah, perdón, no la voy a compartir. Disculpas. Entonces va cargando. Antes ya, no. Ok. Así se ve, ¿no? Creo que se ve mucho mejor. Entonces comencemos. No. Hay N tipo de componentes electrónicos, ya sean resistencias, diodos, transistores. Y ahí iríamos viendo los sensores, ¿no? Antes de esto estarían los circuitos integrados, ¿no? Seríamos lo más básico de todo este mundo y entre los componentes, lo más básico se podría decir. Ya está, relleno. Listo. Ahí están las resistencias, diodos, transistores, circuitos integrados. Las resistencias aquí cumplen una parte muy fundamental de los componentes electrónicos. Por ejemplo, y aquí vamos a hacerlo más grande. Ya. Aquí me estoy viendo algo. Y después de esto. Los capacitores, ¿no? Más básico. Entonces, pasemos a las resistencias, ¿no? ¿Qué es una resistencia? Bueno, una resistencia es aquel que se va a oponer a los flujos de los electrones, ¿no? Resistencia, ¿no? Como lo dice su nombre, resistencia. Resistencia. Ahora, dentro de este existen N tipos de resistencias. Existen resistencias variables, resistencias fijas, resistencias especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a utilizar van a ser las más comunes, ¿no? En otros casos va a ser las resistencias. Ya. Entonces, tenemos resistencias, como yo comentando, resistencias fijas. ¿A qué me refiero con esto?
que estas resistencias nunca van a cambiar su valor, no tienen un valor ya definido, un valor definido, ¿no? Y después tenemos resistencias variables, ¿no? De este puede cambiar de valor, ¿no? Puede ser un valor que va a cambiar, ¿no? Un valor cambiable, ¿no? No va a ser un valor constante. Un valor cambiable, un valor no fijo, ¿no? Un valor no fijo. Va a variar. Después tendríamos resistencias especiales, podríamos decirlo. Dentro de esto tendríamos lo que serían por ejemplo, sensores, ¿no? Puede ser como un sensor, pueden ser por ejemplo, un LDR. Después pueden ser los varistores, pero más común diríamos que sería un LDR, ¿no? Sensor, es más común el LDR. El LDR es el más común y el más conocido. Teniendo en cuenta esto, tenemos aquí, voy a poner más cositas, ¿no? Con calma, lo que va a ser que vamos a ir avanzando. Entonces, aquí vamos a irnos a las resistencias. Resistencias fijas, ¿no? Listo, ahí tenemos las resistencias fijas. Las resistencias fijas serían las que tienen un valor constante, ¿no? Antes, ¿qué son una resistencia? Como iba comentando, es la que se va a poner a los flujos de los electrones dentro de nuestro circuito, ¿no? Como vamos viendo en una imagen, en esta parte, no estamos, en este ducto, ¿no? Aquí los electrones van circulando de un punto a otro punto, ¿no? De un polo a otro polo. ¿Qué es lo que va a ser una resistencia? Se va a oponerse a todo esto. Le vas a decir, tú no puedes, solo pueden pasar una cierta cantidad, ¿no? Es una resistencia. Pues es algo que va a resistir al flujo, ¿no? Solo pueden pasar ese tantos de electrones, digamos, ¿no? De esa forma más o menos una resistencia va trabajando. Es el que se opone al flujo de los electrones. Repito esta parte. Entonces vayamos a ver cuál es su definición según este PDF. Entonces, estamos acá, ¿no? Símbolos comunes de una resistencia, ¿no? Ya, acá está el mejor procedimiento. Les voy a pasar este PDF. Es muy bien bonito y sencillo. De aquí igual vamos a ir armando algunos proyectitos al final de la clase. No se preocupen, es que vamos a ir probando uno por uno. ¿Dónde estábamos? Aquí está. ¿No? Resistores, resistencias y ohmios, me dice. Entonces vamos subiendo. Acá debo tener, aquí está. Una resistencia o resistor limita o controla la corriente que fluye a través del circuito, ¿no? Unas palabras que se oponen, ¿no? Representa una oposición o resistencia al paso de la corriente, ¿no? Identifique las resistencias. Ya está. Su apariencia es la siguiente. Su símbolo es el siguiente y su letra en el esquema es de la siguiente forma, ¿no? Ahí podemos ir viendo en el lado izquierdo la forma de una resistencia. Esto sería de una resistencia fija, ¿no? De una resistencia que tiene un valor constante, que es fijo, que no va a variar su valor. Pueden ser de estas formas. Esto voy a sacarlo de ejemplo. Ahora, estas resistencias, ¿cómo puedo leer? Tienen una forma de leer estas resistencias, ¿no? Tienen un valor. Así que le vamos a dar un clic acá. Digamos. Ahí tenemos una resistencia. Esto lo vamos a... ¿Qué pasó?
Ok. Ahí tenemos una resistencia dentro de una placa, ¿no? Estos pueden estar dentro de televisores, pueden estar dentro de cualquier aparato electrónico. Hoy en día los celulares ya son más pequeños, ya se existen resistencias de tipo SMD, o vamos por las resistencias de tipo superficial, ¿no? De tecnología superficial, la SMD, ¿no? Resistencias SMD. Ahí tenemos, ¿no? Estos ya son los que se encuentran en los dispositivos electrónicos, ya sean televisores, computadoras, hasta los mismísimos celulares, ya son más pequeñitos, miniaturas, ¿no? Ya son solo de montaje superficial, lo ponen por encima, mientras que estos otros se lo ponían dentro de una placa, estas resistencias. Tenía muchas ventajas, ¿no? Entonces, ya que hoy en día lo hace más pequeño todo, entonces también los ítems componentes se han ido haciendo más pequeños para poder compensarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos resistencias fijas. ¿Cómo puedo leer una resistencia? Como hemos visto ahorita en este otro PDF, nos dice que esta es la imagen de una resistencia y su símbolo es de la siguiente forma. Esa sería su imagen. Su símbolo sería, digamos, hasta acá. Va a variar dependiendo de dónde estemos, pues ya sea un sistema europeo, un sistema americano, ¿no? En base a los sistemas igual van variando la forma de sus simbologías. No siempre lo mantienen, pero mayormente este es el símbolo que se maneja. Ahí lo tenemos. Que cargue un cacho la imagen, que cargue un poco lento. Mientras va cargando, ¿no? Ahí tenemos una resistencia. Listo. Está perfecto. Ahí está mejor. Mientras va cargando. Listo. Ahí tenemos la resistencia. Su imagen y su simbología. Y con la letra que se le representa la resistencia es, como acabamos de ver hace un momento, nos dice que es la letra R, ¿no? La letra R. Entonces lo vamos a poner esto acá. Su forma. Y la letra con que la representamos sería la letra R de resistencia. La letra R. Dentro de un circuito siempre va a estar con la letra R. Y en base a la cantidad de resistencias van a ir poniendo R1, R2, R3, R4, R5, ¿no? Hasta Rn. Bueno, como aquí nos dice, es la que se va a poner. ¿Cómo hago la lectura de una resistencia? Si lo logran ver dentro de una placa, por ejemplo, aquí tiene colores. Solo podemos ver colores, colores y colores. Entonces, el primerito dice acá, mira, es de color azul. El segundo es una línea roja. La otra es igual roja y dorado. Azul, rojo, rojo, dorado. Hay una tabla de valores en base a la cantidad de resistencias. La que más se utiliza son de 4. Pues aquí podemos ir viendo 4 franjas, ¿no? 1, 2, 3 y 4 franjas. Es lo mismo en acá. Primera franja, segunda franja, tercera y cuarta. Entonces sería la más común. ¿Cómo leo esto? Puedo leer de la siguiente forma. El lado final siempre va a ser de color dorado, o como la imagen de acá va a ser de color plata. No va a tener una línea, una franja de color dorado, una franja de color plata. Eso me da a entender que es la tolerancia. Y eso va a ir, digamos, sería el último que se lee. Entonces, ¿comenzaría de cuál lado? Comenzaría del lado que no estaría el dorado, ¿no? Teniendo en mi mano, por ejemplo, la mano izquierda puedo poner el azul y a la mano derecha el dorado, empezaría a leer de izquierda a derecha, ¿no ve? Teniendo en cuenta que con la mano izquierda agarro el lado azul y con la mano derecha agarro el dorado. Pero si agarraría a la inversa igual, ¿no? Tendría que ir de izquierda, en este caso sería de derecha a izquierda, ¿no?
Entonces, el dorado es la última que se lee, sería pues sí que es la franja final, ¿no? Por ejemplo, acá es amarillo, violeta, café, dorado, ¿no? Aquí es amarillo, violeta, café, dorado. Ahí te lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, aquí hay una tabla de valores. ¿Qué es lo que dice? La primera banda es un color, ¿no ve? Solo se nota el valor que tiene en base al color. En la segunda banda o segunda franja se anota solo el color, ¿no? Y concibiendo como anotado sobre el color. Mientras tanto que la tercera banda es el multiplicador. Va a multiplicar por una cantidad de ceros, ¿no? Por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10,000, 100,000, 1,000,000, ¿no? Así sucesivamente va a ir multiplicando en base al color que tenga. Y me dice que la última franja, en otras palabras, la cuarta, es la tolerancia. ¿Qué sería la tolerancia? Es el margen de error que puede tener una resistencia, ¿no? Supongamos que tengo una resistencia de 100 ohmios y digamos que tengo una tolerancia del 5%, ¿no? Entonces, su margen de error sería el 5%. ¿A qué me da a entender esto? Que la resistencia podría medir entre 95 ohmios y 105 ohmios, ¿no? Eso sería su rango de medición. Si es que se fuera menor a 95 y mayor a 105, eso me daría a entender que la resistencia está mal, ¿no? Que no que tiene algún defecto de fábrica o puede ser algún defecto, ¿no? Eso ya depende del color que tengas. Por ejemplo, si fuera rojo, sería ese margen de error de 2%. Si fuera dorado, un 5%. Si fuera plata, el 10%. Entonces, si al final les acaba de plata, nos da a entender que la resistencia tiene más margen de error, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, aquí tenemos un circuito, perdón, una resistencia. Su primera banda es de color negro. Entonces, aquí vamos a anotar. El color negro, ¿cuánto vale? Me dice que vale 0. Entonces, aquí anotaría 0, ¿no? 0. La segunda banda es de color rojo. Entonces, aquí diría el rojo, ¿no? Esta acá es de color rojo. Entonces, ¿cuánto vale el rojo? Me dice según esta tabla que el rojo vale ¿cuánto vale el rojo? Según la tabla vale en la segunda banda vale 2, ¿no? Entonces anoto un 2. Y la tercera franja es de color verde. Y concibiendo de color verde. El verde se multiplica por ¿cuánto? Por 100,000, ¿no ve? Aquí es 1, 2, 3 y 5, ¿no? Sería 100,000. Entonces, ¿cuánto? Multiplicas 0,2 por 100,000, a veces es un poquito complicado multiplicar para muchos, se les hace un lío y todo eso. ¿Qué es lo que yo hago? Como el verde vale 5, no, aquí me dice que vale 5. 5. El verde, entonces, como el verde vale 5, ¿qué es lo que voy a hacer? Teniendo en cuenta esto, mira, voy a retroceder. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y aquí pongo una coma, ¿no? Entonces, ¿sería cuánto? Aquí anotaría 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, mi resistencia de cuántos ohmios, la resistencia es unidad de valores ohms, ¿no? Como acá nos debe, no sé si en este PDF nos dice, creo que no dice acá. Bueno, este está en honor a Sir George Simon Ohm, si no me equivoco. ¿No? En honor a George Simon Ohm. Se lo ha puesto a la resistencia, ¿no? Nos dice que acá, según Wikipedia, aquí está, ¿no? Por ejemplo, de André Marie es en honor al ampere, eso vamos a ver más adelante, lo que Michael Faraday y todos estos, ¿no? Científicos, ¿no? Martin Ohm. Ahí tenemos George Simon Ohm, fue un físico y matemático alemán, nos dice, ¿no? Que aplicó, que aportó la teoría de la electricidad de la ley de Ohm. Y podemos ir viendo, ¿no? Sus hermanos y todo eso. Entonces, en honor a él podemos decir que viene la resistencia, ¿no? Esto es lo que es de decirle
Esto, pero no hay, mayormente más que todo va con él. Pero no está lo que sería la ley de Ohm. Más adelante vamos a ver qué es la ley de Ohm, ¿no? Entonces aquí tenemos resistencias. Entonces esto se diría que es de ¿cuánto? De 200.000 ohms, ¿no? Entonces anoto 200.000. Su símbolo sería esta. Con el omega represento con el omega representaría al ohm, ¿no? O en dos, para estoy diciendo 200.000 ohmios, ¿no? O HM. O HM es referencia a ohmios, ¿no? 200.000 ohmios. Y por si teniendo con el HR voy representando dentro del circuito, entonces pues su símbolo sería estas de acá. Ya sería en forma de cirita y en forma de un rectángulo, ¿no? Con dos terminales al lado izquierdo, tanto como al lado derecho, ¿no? En la forma física de la misma forma. Ahora, esta vamos a hacer la lectura de este otro, donde teniendo en cuenta nuestra tabla de valores, el café, ¿cuánto vale? El café vale 1. Entonces, anoto acá. Más colores. Ahí tenemos la Z, ¿no? El café, ¿cuánto vale? 1. Entonces anoto un 1. El segundo valor es de color rojo. ¿El rojo cuánto valía? Vale 2. Anoto 2. Y el tercero es el multiplicador, me dicen, a ver. 12 por... Aquí no puedo multiplicar por 0. Aquí me dice que multiplico por 1. Entonces, aquí solo dejaría... Como aquí no tengo ningún 0, lo dejo ahí nomás. Pero aquí lo puedo decir que lo puedo multiplicar por 1. 12 por 1 al final me va a dar los... ¿Los cuánto? Los 12. Los 12 ohmios, ¿no? Al final igual me va a dar los 12 ohmios. Al fin y al cabo igual voy a tener los 12 ohmios. Ahora, esta cuarta franja les decía que era el margen de error que puede tener resistencia. De aquí, ¿cuánto sería? Como acá, su margen aquí es de color plata. En esta parte de acá, ¿no ve? Esto es plata. Entonces, plata, ¿cuánto es su tolerancia? Aquí busco tolerancia. De la plata me dice que su tolerancia es del 10%. Entonces, anoto acá. Más. Entonces, la forma correcta de anotar sería de la siguiente forma. Vamos a apagar esto de acá. Diríamos más menos el 10%, ¿no? Entonces su valor aproximado sería como unos del 200.000. Su 10%, ¿cuánto sería? Nada más de eso, teniendo su 10% de 200.000, podemos sumarlo en sí del 200.000, lo restamos menos el 10%, sería el valor mínimo y a eso lo sumamos. El 10% de lo que es el 200.000, tendríamos el máximo que llegaría a ser el más, ¿no? Por menos sería el menos, el margen mínimo de error, y por más sería el margen máximo de error, ¿no? Más y menos 10%, ¿no? ¿Qué sería? Ohmios, ¿no? Aquí de la misma forma, aquí sería 12 ohmios, pero como es dorado, su margen de error del dorado, ¿cuánto es según la tabla? Me dice 5%, entonces anoto. Más, menos 5, más, menos 5 por... Más menos 5%, ¿no? El margen de error de mi resistencia. Puede ser de 10 ohmios, digamos, su margen de error sería como 0,5 más o menos, ¿no? De 12 sería como 0,50 y tantos, algo así más o menos. Es tener en cuenta.
más o menos 5%. Entonces ya hemos hecho la lectura de esta resistencia. Entonces pasemos a la del circuito, ¿no? En una real. Aquí tenemos la resistencia en un circuito electrónico. O cuando vayamos a comprar, ¿no? Por ejemplo, este es de color azul. Entonces reviso mi tabla. El azul, ¿cuánto vale? 6. Anoto el 6, entonces. Azuladito vas a anotar. Por ejemplo, su letra. Mira, me dice que esta es la resistencia 9, ¿no? La que sigue es la resistencia 10. Y así cada resistencia va enumerado dentro de una placa. Entonces, esta es la resistencia número 9, la resistencia número 10, y esta sería la resistencia número 1 dentro de mi placa. Entonces, el primero es azul. Anoto. El azul, ¿cuánto vale? 6. Pongo aquí el 6. El segundo es el rojo. ¿El rojo cuánto vale? 2. Anoto. 2. Listo. Los primeros dos siempre se van a anotar. El tercer valor dijimos que es el que se encarga de multiplicar. Entonces, como multiplica por 100, solo le aumentaría 2 ceros, ¿no? Hay que tener en cuenta. 1 y 2. Entonces le aumento 2 ceros. Aquí pongo 1 y 2. Entonces sería 6.200 ohmios, pero tiene un margen de error. ¿De cuánto? De más menos 5%, ¿no? 5%. Esto no sería. Ya. Más menos. No igual. Vamos acá. Más menos 5 por ciento, ¿no? Y esto sería ohms. Como lo estábamos viendo, los prefijos y sufijos, a partir de 1000 se lo debe anotar con una K, dicen, ¿no ve? Entonces sería aquí, ¿cuánto? Y al final sería 6, ten en cuenta, se está cediendo, ¿no? 1, 2 y 3, entonces son 3 unidades, aquí pondría una coma. 6.2 kilo ohmios, ¿no? Es lo mismo que decir esto, 6.200 ohmios. ¿Eh? Aquí sería más menos 5%. Ese es el porcentaje que se va a mantener, ¿no? De la misma forma para el siguiente. Este del siguiente sigue siendo azul, entonces sería 6. El segundo sería un rojo, pondría un 2. Y los dos rojos y dos ceros, ¿no? 6.200 ohms. Como es dorado, 5% de margen de error. Paso al siguiente. Este de acá, el R1. El R1 en este caso ya es amarillo. Entonces, el amarillo, ¿cuánto vale según la tabla? Vale 4. Entonces, anoto aquí un 4. Anoto 4. Listo, 4. El segundo valor es violeta, ¿no? O lila, no me quisieran darlo. Entonces pongo violeta o lila, lo que es, ¿cuánto vale? 7, ¿no? Entonces anoto el 7. Y el tercer valor es un café. El café, ¿cuánto vale? Vale 1. Pero eso de multiplicar por 10. Entonces solo anoto un 0, ¿no? Como vale 1, solo anotaría un 0. Si valdría, digamos, un 7, tendría que hacer aquí más de 10 millones, ¿no? Entonces, en vez de yo aquí solo anotaría 7 ceros, ¿no? Entonces, como es café, solo lo voy a anotar un 0. Y listo con eso. Más su margen de error. Como es dorado, sería más, menos 5%, ¿no? Que ya tenemos. Ya la lectura de mitas. La cuarta es la misma resistencia, ¿no? Podemos ir viendo acá. Siempre este lado empiezo, ¿no? Es amarillo. Amarilla vale 4. Listo. Violeta vale 7. ¿No? Café vale 0. Como es dorado al final, más, menos 5%, ¿no? Más, menos 5 por ciento. Este bien. Ohms. El último igual, mira, es amarillo y son los mismos valores, ¿no? Entonces ahí nomás ya sé que se ha entendido esta parte. No, se ha entendido, ¿no? O si es que están en una duda, pregunten nomás para poder pasar.
a otro tema. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí han tenido, ¿no? Para poder pasar. Bueno, si han entendido, creo que no hay preguntas. Entonces, esta es de la forma que se puede hacer la lectura de una resistencia, ¿no? También existen resistencias en serie, paralelo, ¿no? Eso ya es un poquito más matemático, pero igual se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, ya hemos visto las resistencias fijas. Teniendo en cuenta, ya que hemos visto resistencias fijas, existen las resistencias tan, tan, resistencias variables. A estas también se le conocen como potenciómetros. ¿Por qué? Como dice bien claro, sus resistencias variables pueden variar su valor, ¿no? Existen un tipo de formas de potenciómetros, hay potenciómetros de precisión, es muy amplio esta parte, pero las más conocidas serían los potenciómetros, algunos también conocen a los trimmer, después hay potenciómetros, trimmer, ¿qué se me está otro? Hay potenciómetros de precisión, ahí tenemos acá los demás. Este vamos a dejar de recordatorio. Ya. Un potenciómetro generalmente tiene tres patitas. Aquí vamos a poner. Entonces, ¿qué nos dice según el PDF, no? Según este PDF, nos dice que el potenciómetro tiene la siguiente forma. En este caso, ya tiene, como tiene tres patitas en el medio, aquí es una flechita que está ingresando, ¿no? Esto de entender que tiene una flechita que me va, que es el punto centro, ¿no? Es el que va y es el punto donde en base a lo que voy a ir moviendo el potenciómetro, por ejemplo, el potenciómetro podemos encontrar en los radios cuando queremos aumentar el volumen, ¿no? En los radios queremos aumentar el volumen, mientras más vamos yendo hacia la derecha se puede decir en sentido horario, más va a subir el volumen, ¿no? Y entonces vamos en sentido horario, el volumen va bajando. O por otras cosas podemos ir viendo potenciales en diferentes cosas, ¿no? En base a lo que vayamos moviendo, va a aumentar o va a bajar. De la misma forma trabaja un potenciómetro. ¿Qué es lo que hace? Cuando vamos moviendo la perilla, va aumentando bien el valor de la resistencia y en el otro sentido irías de bajando el valor de resistencia, ¿no? Entonces explica esta parte, esos símbolos de la siguiente forma y su esquema, nos dice, ¿no? La letra en esquema con la letra R igual. Pum, pum, pum. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Su forma física es de la siguiente forma, ahí lo pueden ir viendo. Flecha de contacto, perilla, terminal, material resistivo, pésima calidad. Entonces pasamos a esto. Ahí tenemos el potenciómetro. El trimmer es de la misma forma, tiene tres patitas, no varía nada. Como es un potenciómetro, tiene su símbolo, ¿no? Sí, vamos a poner aquí. Perfecto. Ahí tenemos el potenciómetro. Y sería su símbolo. Su símbolo igual va a variar, pero normalmente su símbolo es la que esté tipo montañita, ¿no? Igual de esa forma. Aquí hay otros, ¿no? Aquí hay un sinfín de formas en las cuales van a ir representando. Esto también. Varios símbolos de potenciómetro. Está perfecto, ¿no? Pueden representarlo de esa forma, como si estuviera cruzando por la resistencia o como una flechita, ¿no? En el medio. Ya dependiendo de quién lo haga el circuito, vamos a ir variando, ¿no? El símbolo de un potenciómetro y la letra con la que se le representa sería la letra R de nuevo. La letra R. La representación del
Potenciómetro. Ahora, ¿cómo trabaja este potenciómetro? Tiene 3 terminales o 3 patitas. Podemos ir trabajando de la siguiente forma. Vamos a dibujarnos acá. Está perfecto. Ya. Donde, teniendo en cuenta esta imagen y viéndolo de frente, la primera patita es la primera terminal. Entonces sería el número 1. Y la del medio sería la terminal número 2, ¿no? Y la tercera sería la terminal número 3. En la forma física, la que está al lado, que sea, digamos, más hacia la parte de arriba, ¿no? De otra forma, sería esta la número 1, esta de acá sería la número 2. Esta sería la número 2. Y por último sería la número 3, ¿no? Teniendo en cuenta esto de acá, en su simbología sería, es universal. La primera, 1. La del medio siempre va a ser el 2. 2, 2, 2 y 2. Y sería 3. Podemos ir variando acá 1 o 3 dependiendo de cómo lo estemos armando, pero la del medio siempre va a ser la terminal número 2. Nunca va a variar. Ahora, ¿cómo internamente, por ejemplo, las de resistencia pueden ser resistencias de carbón o de estos materiales más? Pueden ser de alambre, sí, ¿no? Hay un tipo de materiales en los cuales se fabrican estas resistencias, ¿no? Mientras internamente, dentro de un potenciómetro, como es una perilla que se va moviendo, digamos que es una fila, digamos que esta es una lámina de carbón, ¿no? Aquí me dice material resistivo. Digamos que es una lámina de carbón todo esto, ¿no? Todo esto que está de color rojito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta perilla se mueve, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta esta resistencia es de 470 ohmios, ¿no? O esta otra de acá es de 12 ohmios. Sí, 12 ohmios. ¿No? Esto teniendo en cuenta que es de 470. Si digo que tengo un potenciómetro de 470 ohmios, ¿qué es lo que va a pasar? Este es fijo, nunca va a cambiar su valor. Solo puede tener un margen de error, ¿no? Entonces, un potenciómetro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener, como es un potenciómetro, va a variar su valor. En este punto de acá tendría, vamos a decir que está a los 0 ohmios y como máximo, pero esto va a depender del lugar en el que esté, ¿no? Normalmente en la mitad está los 400 ohmios, pero para que se llegue a entender correctamente, vamos a decir de la siguiente forma, ¿no? Para que se llegue a entender que lo que hacia la final sería 470 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué da a entender de esto? Que mientras vayamos moviendo esta perilla, mientras más se acerque al cero, su valor va a ser menos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esta es la mitad, ¿no? Aquí sería la mitad, ¿no? Casi a los 90 grados. Mientras más se acerque, cuanto más sea menor a los 90 grados, su resistencia va a ser menor, ¿no? Va a ser menor. Entonces, en esta parte aproximadamente, ¿cuánto tendría que valer? Teniendo en cuenta que la mitad de 400 sería 200, como es, sería casi 235 más o menos, ¿no? Entonces, por aquí estaría aproximadamente casi 235. Entonces, como está más de la mitad, nos daría a entender que en esta parte, el 2, ¿no? Por ejemplo, esta es como una lámina que va chocando, ¿no? Que va a ir aquí, así. Si vamos a ir moviendo más, esto va a irse moviendo, digamos, lo hemos movido más a la izquierda, sentido antihorario, más a este lado, ¿no? En base a lo que vamos a ir moviendo, el valor va a ser, ¿no? Si más está más al tope, entonces me va a dar 0 ohmios, ¿no? Más está casi llega a los 470, me va a dar más los 470 ohmios. Esto va a depender en base a lo que vayamos moviendo la perilla. Entonces, como está casi más de la mitad y la cuarta parte casi a los 45 grados, entonces esto me daría a entender que sería aproximadamente unos, digamos que es de unos 330, ¿no? 330 ohmios. Podemos ver eso en el Tinkercad. ¿Dónde estamos? Entonces nos vamos a Tinkercad. Ahí vamos a eh, Tinkercad. Entonces va abriendo Tinkercad. Mientras va cargando, un minuto, por favor.
Bueno, ya tenemos lo que es el Tinkercad, ¿no? Entonces me voy a irme a un nuevo circuito. Vamos a ir viendo los componentes aquí de forma digital, ¿no? Algo no tan tangible, ¿no? De forma lógica. De forma imaginaria, nos vamos a imaginar los componentes. Mientras va cargando, esperemos a que cargue. Listo, aquí tenemos a la resistencia, ¿no? Por ejemplo, de esa mi resistencia, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, esta es una resistencia de ¿cuánto? Es, ¿no? Como pueden ir viéndolo, es café, negro, rojo. Viendo la tabla, café, ¿cuánto vale? 1, ¿no ve? Y el negro vale 0. Entonces, ahí sería 10 más, vamos a anotarnos acá para que se vaya a entender mejor. Voy a volver a repetir, así se les va a quedar, ¿no? Entonces, esto vale 1, esto vale 0. Como son, el rojo vale 2, anotaría, tiene que multiplicar por 100, ¿no? Entonces yo aquí solo voy a anotar los dos ceros, ¿no? 1 y 2. ¿Esto cuánto sería? 1000, ¿no? 1, 2 y 3 son 1000 ohmios, ¿no? Esto lo puedo decir de la siguiente forma. Este es equivalente a ¿qué? A como por múltiplos de múltiplos, la K vale 1000, ¿no? Puedo decir 1 kilo ohmio, ¿no? Pero como este es dorado, su margen de error de ¿cuánto sería? Más menos 5%, el margen de error que va a tener mi resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya me dice resistencia de un K. Aquí me va mostrando los valores. Por ejemplo, si lo voy a dejar solo en ohmios, se tiene que ponerse aquí 1000. Voy a poner 1000. Ahí está con 100 ohmios. Pongo 1000. Ahí pueden ver, ¿no? Café, negro, rojo. Ahí lo pueden ir viendo. Si pondría 10,000, ya sería café, negro, naranja, ¿no? ¿Sí? Café, negro, naranja. 100,000 sería café, negro, amarillo. Y después vendría, vamos a ver. Sí, 100,000. Vendría 1,000,000, sería café, negro, verde. 10 millones con azul. 100 millones ya tendría. Después de azul, casi que violeta, ¿no ve? Sería violeta. Y sería ya, y sucesivamente, podemos ir anotando, ¿no? Pero ¿qué tal si yo quiero de dos? Esto sería de 200 millones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pondría? 200 millones, ¿no? Sería en rojo y empezaría, ¿no? ¿Qué tal si que una distancia de 150 ohmios? Solo pongo 150 y listo. Sería café, como el 5 vale, como el verde 5, entonces le pongo ahí verde, ¿no? Café verde. ¿El café cuánto vale? Multiplica por 1, entonces lo anoto un solo cero, sería 150 ohmios. Pero en kilo ohmios lo podemos volver igual. Este va a mantenerse 150 kilo ohmios y sería ¿cuánto? Sería café negro amarillo, ¿no ve? El amarillo vale por 3, entonces sería 150,000, ¿no? Si pongo 15, solo sería café, ese sería 15 kilómetros, ¿no? Un kilómetro, café negro rojo hemos utilizado. De esa forma ya puedo identificar, ¿no? Aquí puedo ir jugándome los colores que yo quiero. Entonces, esta sería una resistencia fija. Ahora saquemos el potenciómetro. Allá. Como no me aparece lo de clic en todos, automáticamente me va a botar todos los circuitos. Busca el potenciómetro, esto lo cambia al inglés. Pues está traduciendo algo que ya está traducido, está volviendo a retraducir y está, la muestra con otros nombres, ¿no? El potenciómetro está por acá. Aquí está, ¿no? Entrada, potenciómetro, saco el potenciómetro. Y podemos ir viendo con una perilla. Ahí está, ¿no? Sus tres patitas. Terminal 1, terminal 2, Whipper. Aquí solo me dice Whipper. Eso da a entender que es la conexión del medio y su terminal 2. Entonces sería terminal 1, 2 y 3, ¿no? Teniendo en cuenta esto, aquí vamos a irnos al, ¿dónde está? ¿Dónde está? Al multímetro, ¿no? Multímetro. ¿Dónde está el multímetro? Aquí está. Listo. Entonces, para saber el valor de una resistencia dentro de un multímetro, ¿qué es lo que hago? Como es variable, vamos a ver cómo varía. Aquí me dice, la primera es amperes, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero medir? Ohmiaje, quiero medir resistencia. Entonces, le doy clic acá. Y me va automáticamente a aparecer esta pantallita azul. Aquí es donde puedo ir variando, ¿no? Amperaje, voltaje, quiero medir resistencia. Y la resistencia, esta parte se ha marcado de color negro, ¿no? Por ejemplo, aquí en voltaje, mira, esto ya no es color negro. Entonces, se ha hecho una marquita de color, ¿no? Más oscurito, ¿no? Entonces, el negativo, voy a conectar a una de las patitas. Esta acá. Y la del medio voy a conectar al positivo. No importa de cualquier lado, podemos ir conectando. No tiene polaridad una resistencia
y un potenciómetro no tienen polaridad. Entonces, como ya está conectado, le voy a decir iniciar simulación. Por ejemplo, mi potenciómetro es de 250K. El más común, 10K o 100K, ¿no? Y tenemos de 10K. Ahora, esta distancia tiene un valor de 10K. ¿No? Por ejemplo, más hacia acá, ¿no? Ahí pueden ir viendo cómo va aumentando, mira. Va aumentando 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, hasta llegar a los 10K, ¿no? De esa forma va aumentando el valor de la resistencia, ¿no? Dependiendo de dónde vamos a poner. Por ejemplo, si yo cambio esto de acá al otro lado, en este lado ya me marcaría 0, ¿no? En el otro lado, como me marcaba, vamos a ver, en este lado ya me va a marcar 0. Ya me ha marcado 0 ahora, ¿no? Ahora la voy a volver hacia el lado que va del marquillo de reloj. Ya me va a marcar 10 kilómetros, ¿no? Pues dependiendo del lado que vamos a ir midiendo, me va a marcar el valor de una resistencia, o sea, si lo pongo en la terminal 1 o en la terminal 3, ¿no? El medio siempre va a ser constante, el medio es la patita común que tiene el potenciómetro, ¿no? Y en base a eso voy a ir moviendo a la izquierda o a la derecha de esto. De esa forma más o menos trabaja un potenciómetro. Entonces, se ha entendido esta parte, ¿no? Lo del potenciómetro. ¿Cómo trabaja? Pregunten nomás, no tengan miedo. Si voy a pasar al siguiente para volver a explicar, ¿no? Voy a entender que se ha entendido. Ay, escape. Creo que nunca hay preguntas. Ya, me da a entender que se ha entendido correctamente. Y vamos a ver más resistencias especiales. Entonces, ¿por qué le podemos decir especiales, no? Tiene que tener otro nombre, pero se va a entenderse mucho mejor así. Listo. Solo vamos a hablar de uno. Y el más básico y el más común, ¿no? El que más se maneja. Sería el LDR. Por ejemplo, un LDR, está esto en inglés que dice resistance, aquí dice light dependent resistance, ¿no? Traducido al español sería, es luz dependiente resistencia, ¿no? No se entiende, sí, no se va a entender, ¿no? Entonces, ¿qué es traduciendo al español? Es una resistencia que va a depender de la luz. ¿A qué me refiero con esto? En base a la luz va a variar el valor de la resistencia, digamos. A mayor luz, puede que su resistencia sea mayor. A menor luz, su resistencia puede ser menor, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a pasar, va a variar el valor de la resistencia, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en base a la luz, por ejemplo, va a bajar su resistencia, ¿no? En base a la luz, puede aumentar o bajar, ¿no? Pues aquí me muestra en lux, ¿no? La resistencia igual a una letra R. Este es un LDR. ¿Listo? Si se dan de cuenta, las resistencias, las que hemos ido viendo, tenían, ¿no? Por ejemplo, acá es de esta forma su símbolo. El potenciómetro es con una flechita que entra, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender? Cada flechita, si vemos alguna flechita que nos indica que está entrando hacia el circuito, nos da a entender que va leyendo una lectura, ¿no? Que lee. Si esta flechita fuera hacia afuera, nos daría a entender que está sacando un valor o un dato, ¿no? Entonces, este es el LDR. Como su resistencia va a depender de la luz, aquí vamos a anotar, ¿no? Vamos a decir que el LDR es una resistencia dependiente de la luz, ¿no? Light Dependent Resistance, traducido al español sería, se va a entender, ¿no? Entonces aquí vamos a poner esa. Y LDR, listo. Ahí tenemos el LDR, ¿no? Y podemos ir viendo un LDR. Entonces, un LDR es su forma física, su símbolo. Esto va a variar en base a la luz. A mayor luz puede ser menor resistencia. A menor luz puede tener una mayor resistencia, ¿no? Va a depender de cómo armemos el circuito, ¿no?
Entonces, esto sería un LDR. Hasta aquí ya tenemos lo más primordial. Entonces, ¿hay alguna pregunta más antes de que pase a otro punto? Voy a insistir cada vez. No, aquí me muestra, ¿no? Fotocela también le dicen otros, puede tener varios nombres, pero realmente le dicen LDR y con eso llegan a entender que cualquier parte. Algunos le dicen fotocelda, ¿qué? Sí, está bien. Otros le dicen fotoresistencia, le dan N tipo de nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que lo representan con la letra P, ¿no? Fotocelda aquí dice. Entonces, ¿qué es una? Aquí me dicen, una fotocelda es un tipo especial de resistencia que varía de acuerdo a la intensidad de la luz, ¿no? Entonces, como se iba comentando, va a variar en base a la luz que incida en su superficie. ¿Cuál es su superficie? Es esta parte de acá arriba, ¿no? La superficie plana. En la luz que va a incidir en esa parte, en base va a variar a eso. Entonces, ya hemos visto a las resistencias. Pasemos a los diodos. Ya. ¿Qué es un diodo? ¿No? Un diodo es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección, en una sola vía. Ok. ¿Qué dice esto de acá, esta parte? La corriente que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, la resistencia no tiene polaridad? El diodo sí tiene una polaridad. ¿Qué va a hacer esto? Que si es que conecto al revés, no va a dejar pasar la corriente, le va a decir, tú no pasas por acá, ¿no? Es como una ruta, una vía para que vaya un automóvil o un bus, ¿no? Solo los minibuses o los coches solo van de una sola vía. Entonces un diodo trabaja de la misma forma, solo puede circular de una sola vía la corriente, ¿no? Entonces los electrones solo pueden circular cuando están conectados de una forma correcta. Si estarían de contrarruta, no van a circular los electrones. Entonces son los que dejan circular de una sola vía, ¿no? Entonces no estaría entendiendo eso, ¿no? Aquí digo, entonces vamos a irnos a los diodos. Un diodo tiene polaridad. Siempre va a tener polaridad. Aquí voy a recalcar de nuevo. Polaridad. Esto ya sea cátodo o ánodo. Como cátodo se representa con la letra K. Al ánodo se lo representa con la letra A. Donde cátodo sería el negativo. Y el ánodo sería el positivo, ¿no? Voy a marcar esto de color rojito para que se llegue a entender. Entonces, listo. Entonces, un diodo tiene polaridad, donde el cátodo es positivo y el ánodo, perdón, cátodo negativo y el ánodo positivo. Entonces, busco una imagen. Hay N tipos de diodos. Hay diodos de silicio, germanio, de N. Los diodos. Aquí es donde nos olvidamos de llamarles a los foquitos o lucecitas el nombre que le quisieran dar. De ahí para adelante ya se llama diodo, pero se llama diodo LED. Diodo LED. Diodo LED. ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿No? Aquí tenemos todos los tipos de diodos que pueden haber. ¿Cómo podemos ir reconociendo? Los famosos dioditos, diodos. Esos diodos podemos encontrar como señalización en los semáforos. Hoy en día hasta los mismos focos ya son diodos, ya son focos LEDs, ¿no? Listo. Como iba diciendo, un diodo tiene polaridad, ¿no? Tiene una polaridad que el cátodo es negativo, el ánodo positivo, ¿no? Ahí tenemos su símbolo. Aquí está, ¿no? Es como un triangulito, la forma de un triángulo, ¿no? Que va apuntando hacia el lado derecho y la línea que sería la pared, me da a entender esta línea de acá, que es siempre esa línea va a ser el negativo. Entonces, el ánodo es el positivo, entonces aquí vamos a poner más. Veo un otro símbolo, ¿no? Ah, es el positivo, entonces es más. En acá de la misma forma, en acá va a haber positivo, más, ¿no ve?
el lado, al cátodo es el negativo, donde estaría esta línea de acá, me da a entender que es el negativo. Entonces aquí sería negativo, negativo y negativo. En otras palabras, ¿cómo es un diodo? ¿Qué es lo que hace? Digamos, tenemos una batería de 5 voltios, ¿no? El positivo va a entrar por el lado y el negativo debe salir por el cátodo, ¿no? Eso debido al negativo. De esa forma, si conectándolo, es la forma correcta de conectarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos sus símbolos y de forma física son de la siguiente forma. Este es un diodo de silicio. ¿Cómo puedo reconocer cuál lado es negativo y positivo? De hecho, si logran ver esta imagen, acá tiene una franjita, mira, tiene una franja. Eso me da a entender en su forma física que este lado es el negativo. Igual en este otro, acá mira, este otro color y tiene una franja. Entonces sería negativo. En uno ya es real, aquí lo vamos a ir viendo. Esto tiene una franja acá, mira, una franja. Entonces sería, este lado sería negativo, esa terminal o esa patita, en aquí está la franjita. Entonces sería negativo, ¿no? Me guío de las franjitas que tiene. De la misma forma acá, el diodo de germanio, mira. Es aquí una franjita, ¿no? Ese sería negativo. Aquí tengo un diodo LED, la patita más pequeña, luego se aplica esta parte, la patita más pequeña es negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, aquí, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer cuál es el cátodo, no? Por ejemplo, acá me está mostrando con la letra K, ¿ya? La letra K, ¿no? Entonces, este va a ser negativo, ¿no? Así voy a ir reconociendo. Ahora, luego vamos a ver de los diodos LED. Primero explicar lo que son los diodos, ¿no? Entonces, los diodos se oponen. Si es que conectamos de una forma de la inversa, no va a dejar pasar la corriente, ¿no? Estaría de contrarrute. Entonces se va a ponerse a los electrones. Le va a decir, no, no pueden pasar. Le va a decir aquí stop, como una pared va a generarse, ¿no? Aquí, si el gran lado negativo tiene una pared, ¿no? Entonces no va a dejar pasar. Ahora el positivo, como el lado de la franjita que era el negativo, entonces el otro lado daría a entender, ¿no? Positivo, 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 ¿no? De mi diodo LED, ¿no? Aquí me dice LED, ahí te explico qué es LED. Este sería positivo, ¿no? Y así sucesivamente existen diodos genéricos, no aquí genéricos, ¿no? Lo que sean de silicio. Hay los Schottky, los Schottky, los diodos Zener, que serían ¿no? Parecidos a esto más o menos. Hay los diodos de germanio, diodo LED, fotodiodo, mira. El fotodiodo sería, por ejemplo, lo que tienen los televisores. Cuando mandamos con el control, por ejemplo, un código, ¿no? Ya sea en binario o hexadecimal lo que va a mandar. Tiene un diodo LED de forma infrarroja. No fotodiodo, mira. El fotodiodo tiene una flechita acá que apunta, mira, una flechita. Eso quiere decir que lo que mandamos, el control manda una señal y este recibe la señal, por eso la flechita, entra el diodo, ¿no? Mientras que el LED, los foquitos o los luces, tienen unas flechitas que salen. Entonces esto me da a entender que emite luz. Ahí te explico por qué esta parte, ¿no? Podemos ver una flechita que entra y que sale. Entonces, cuando mandamos desde un control una señal, va a llegar esta señal al fotodiodo. Y el fotodiodo, mediante un algoritmo o alguna programación, va a reconocer y va a encender o va a apagar, va a cambiar de señal, va a cambiar de canal, va a aumentar volumen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como ya sabemos que cómo reconocer la polaridad de un diodo normal, es cualquier diodo normal se simboliza de la misma forma. Entonces, pasemos al otro. Los famosos, los famosos, los famosos diodos LEDs. Diodo LED. Ahí tenemos el diodo LED. En español serían light emitting, si no me equivoco. Y ahí vamos a colaborar. ¿No? LED significa eso. Luz emitida diodo, ¿no? No, ¿qué dice acá? No se entiende, ¿no? Entonces, light emitting con doble T. Me equivoco yo. Light emitting diode. Light. Está bien. Emitting diode. Eso traducido al español, ¿qué sería?
diodo, como es un diodo, ¿no? Es un diodo, sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace un LED? Emite luz, por eso dice diodo emisor de luz, ¿no? Diodo emisor de luz, en las palabras. El diodo, ¿qué es lo que hace? Emite una luz. Entonces está correcto. Es un diodo emisor de luz. ¿No? Por ejemplo, acá me dice, mira, en castellano significa diodo emisor de luz. Entonces, en acá, ¿qué nos dice? ¿No? Aquí está su simbología. Por ejemplo, puede tener esto un circulito. Y aquí, como emite luz, manda una señal, tiene unas flechitas, ¿no? Que salen hacia afuera, ¿no? Un LED es una clase especial de diodo que emite luz cuando fluye una corriente a través de él, dice, ¿no? Tiene dos terminales llamados ánodo y cátodo. El cátodo es indicado de que un lado plano es de... Esto es lo que se explica como esta parte, ¿no? Donde el cátodo sería el negativo y el ánodo el positivo. ¿Cómo puedo saber esto? Fácilmente. Chan, chan, chan. Esta está perfecta. Esta está muy buena. Entonces, teniendo en cuenta que un diodo LED tiene ánodo y cátodo, no había visto esto. Este está mucho mejor. Porque mientras más vas buscando, Google ya sabe, te va poniendo muchas mejores imágenes, ¿no? Quiero la imagen. Esta imagen está muy buena, no había visto. Muy buena. La mejor imagen que puedo encontrar, podría decirse. Entonces, vamos a sacar aparte. Ahí les presento al diodo. ¿Cómo lo voy a reconocer? Fácilmente. Teniendo en cuenta, un diodo tiene una patita, de forma así, a simple vista, la pata más grande o la terminal más grande es el positivo, ¿no? La patita más grande o la terminal más grande, ¿no? A lo largo, ¿no? Podemos ver de acá. Es más largo que el otro. Entonces, la más larga me da a entender que es el positivo. Por defecto de fábrica puede llegar a ser al revés. He visto que ha pasado eso y me pasó a mí eso. Así que puede llegar a pasar eso. Pero siempre va a ser la pata más larga positiva y la pata más pequeña negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí, por ejemplo, aquí, mira, ya me muestran esta imagen de acá, donde me dice que la pata más grande o la terminal más grande es el ánodo. ¿Y el ánodo qué es? Positivo. ¿Y el cátodo qué sería? Negativo, ¿no ve? Entonces, acá sería positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, hay N tipos de colores y cada color va a variar su valor de voltaje. Mayormente el rojo trabaja con 1.8, pero nosotros trabajamos con 2 voltios para cada LED. Es algo estándar más o menos. Pero esto también va a variar en base al LED que tengamos. Por ejemplo, el LED azul o el LED verde o el LED blanco, si son LEDs de alto brillo, llegan a consumir hasta 3 voltios y no llegan a prender realmente el brillo que debería de dar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que iba hablando de las terminales más grandes son positivos, entonces sería positivo, 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 positivo. De la misma forma dentro de esta imagen. Ahora, ¿qué tal si tenemos un diodo LED que sea transparente o translúcido, que se pueda ver fácilmente? Vemos que acá, que este lado me dice ánodo positivo. ¿Cómo? Si logran ver esto de acá, este electrodo, me dice que esto se llama electrodo, ¿no ve? Este electrodo es como si fuera la forma de la mitad de una flechita, mira, es la mitad de una flecha, ¿no? Porque le falta el otro pedazo. Eso, así viéndolo a simple vista, es el positivo, ¿no? Pues lo pintan de color rojito. Ahora, ¿no? Dentro del circuito, el ánodo positivo. Entonces, este lado. Esto vamos a hacerlo ahorita. Positivo, positivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, tengo al negativo. ¿Cuál es el negativo? Al lado que está la barrera, ¿no ve? Negativo. Entonces, ¿el cátodo qué es? Negativo. Entonces, lo negamos. Negativo. Entonces, la pata más pequeña, la terminal más pequeña, negativo. Entonces, sería negativo. Negativo, 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 negativo. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo se conozco así si lo podemos ver a simple vista internamente? Esta patita de acá, la más grande, la que parece una forma de una bandera más o menos, esta acá, ¿no? Esta me da a entender que es el cátodo, ¿no? Aquí me dice cátodo, que sería el negativo. Y al mismo tiempo acá, si se logran ver,
Aquí me dice corte plano, es como si tu parte estuviera, como si se lo hubieran comido, ¿no? Como si hubieran tenido hambre los que han fabricado. No, aquí le falta un pedacito. Entonces, ese pedacito que le falta, ese lado, la terminal que se encuentra de ese lado es el negativo. Entonces, este sería el negativo. De la misma forma acá, mira, si logran ver acá, es más grande. Lo que es más, el más grande internamente, la masa se podría decir, el éxodo, ese sería el negativo. En toditos, mira, aquí es más grande, aquí es más grande, y más grande, y más grande, igualmente más grande y más grande, ¿no? Ahí podemos ir viendo que es eh, esa parte, ¿no? Todos negativos. Entonces, de esa forma podemos reconocer dentro dentro de un LED, ¿no? Esto lo voy a dejar ahí, ¿no? Es para que se lo vea. Entonces, de esa forma podemos reconocer de la misma forma acá. Entonces, me da la patita más pequeña, negativo. Perfecto, la pata más grande, positivo. Entonces, mi negativo, ¿dónde sería acá? A la línea que va. No, aquí está. Esto ya es un circuito, mira. A esto es positivo, me dicen, a ver, y de este lado me dice GND. ¿GND qué era? Negativo. Entonces, está conectado aquí un diodo LED y una resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, lógica positiva, acto nivel alto. La resistencia para 5 voltios, me dice aquí, para 5 voltios, puede ser desde 220, 330, 400, 470 muy alto para mí. Es mucho. Pero tal vez es un LED que llega a consumir, no sé, menos voltaje, ya puede ser pasable, pero para mí está bien para 5 voltios 220, con 220 trabaja al 100%, sin ningún problema, trabaja mucho mejor. Yo recomendaría 220, pero ahorita vamos a ver cuánto debería de ser, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Aquí nos dice más detalles, receptores, tipo de actuador, por ejemplo, es para Arduino, me dicen una salida digital, diámetros, su símbolo, polarizado. Es polarizado, sí, ¿por qué polarizado? Porque tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, pues dice ánodo y cátodo. Puede haber desde 3 milímetros, son más pequeñitos, el más común, 5 milímetros, el más común, es el que se maneja, común. 10 milímetros es más grande, pero el 5 milímetros es el más común y el más manejado. Entonces tiene su símbolo polarizado. Intensidad me dice que es desde los 10 miliamperios hasta los 20 miliamperios. Mayormente nosotros trabajamos para hacer los cálculos, trabajamos con 20 miliamperios, algo estándar, para que trabaje al 100% su brillo. Y dependiendo del color va a variar su voltaje. Si fuera un LED rojo, pues dice que es desde 1.7 a 1.9. Mira su corriente 20, como se iba diciendo, 20, 20. Aquí ya me baja la corriente, pero el voltaje aumenta, ¿no? Menos corriente necesita, pero necesita mayor voltaje. Para el rojo, después tenemos para el ámbar o amarillo, tendría que ser luego el verde, ¿no? Para el verde trabaja con 2.1, mientras que los LEDs blancos o azules pueden llegar a trabajar con más voltaje, pero yo solo trabajo con 3 acá, con 3 porque mayormente no suelen soportar tanto voltaje, pueden llegar aquí más. Entonces, acá voy a poner, ¿qué estoy haciendo acá? Y aquí voy a poner 3 voltios, ¿no? Yo les recomendaría 3 voltios para ese LED. Ahorita vamos a hacer un cálculo más o menos en base a esto, ¿no? Solo vamos a probar con los ojos, algo estándar, 2 voltios, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, teniendo en cuenta esto, que tiene una potencia, otras cosas, ¿no? Tensión de ruptura, ¿no? Esta tensión de ruptura aquí hace referencia a partir de ese voltaje puede quemarse el LED, ¿no? Puede llegarse a quemar entre 2 a 5 voltios, ¿no? Tensión. Sí, es parecido, me estoy equivocando, pero más o menos hace referencias mayor, ¿no? Entonces, vida útil de 30.000 horas a 100.000 horas, ¿no? Si es que hacemos bien los cálculos, me va a durar ese tanto. Si no está hecho bien los cálculos, me puede llegar a durar menos, porque puede llegar a ser mayor el corriente. Si llega a ser mayor corriente y mayor voltaje, su vida útil va a ser menos. Si llega a ser menor corriente, va a tener más de lo que debería de ser. Entonces, esto es en condiciones, no sé pues cómo se dice esta palabra, se me acaba de perder ahorita, en condiciones normales, ¿no? Entonces pasemos, ¿cómo hago un cálculo? Hasta aquí hemos visto resistencias y diodos, no hay donde perderse. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Vamos. Ya, pasemos al siguiente punto. Al final o ahorita, ¿cómo hacemos esto? Ahora nada más, de una vez. Pero igual les voy a dejar de tarea. Voy a ver esta parte. Ya. De una vez pasemos acá.
La famosa, los que iba comentando, pregunten nomás mientras tanto. Si tiene alguien alguna pregunta, pregunten nomás. Que no me hago lío, pregunten nomás mientras antes de que pase, ¿no? Escape. Que la famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm me sirve para hacer muchos cálculos, pero lo que nosotros vamos a hacer es utilizar para calcular para un LED. La ley de Ohm tiene lo siguiente. Tiene una resistencia. No, vamos hacia acá. Vamos a... ¿cómo se llama esto? La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser totalmente proporcional la resistencia sobre la corriente, ¿no? Primeramente proporcional, ¿no? En base a lo que vamos a tener en todo esto, ¿no? Entonces, según la ley de Ohm, donde la R va a ser igual a la resistencia, mientras tanto que la I va a ser igual a la corriente. Todavía nos toca esta parte de los amperios, pero ya pasamos una vez, corriente. Y la B ya hemos visto del voltaje, ¿no? Voltaje. La R hemos visto que se dice ohms, ¿no? Ohmios. La resistencia, la corriente se le dice ampere o amperios, ¿no? Amperios, pero ampere, un amperio, amperio. Amperio le ponemos de 100 miliamperios, ¿no? Dependiendo, amperio. A voltaje le podemos decir voltios, ¿no? De 1 voltio, 3 voltios, 5 voltios, solo voltio. Acá. Preguntan nomás mientras tanto. No van a preguntar, no tengan miedo, todos nos equivocamos muchas veces. Hasta yo me equivoco. Listo, ahí tenemos las tres fórmulas, ¿no? Entonces, como estábamos viendo la ley de Ohm, ¿qué es lo que dice, no? ¿Dónde está? No sé si acá tengo el enunciado. Acá nomás, una vez. Ya hemos visto esta parte. Ley de Ohm. Pasado. Ahí tenemos. Ese famoso enunciado. Aquí está. ¿No? Nos establece que la corriente que pasa en los conductores es proporcional al voltaje aplicado entre ellos, dice, ¿no? Debe ser proporcional, ¿no? Ya. Aquí está la famosa tabla. Esto obviamente a veces lo utilizamos para hacer cálculos y todo eso, ¿no? Pero para un LED nos sirve mucho. Igual existe resistencias en serie, LEDs en serie en paralelo. Y así igual un poquito más a fondo puede llevar otras cosas, ¿no? Ya. Esta de acá. Corriente ampere. Está mucho mejor. Copiar. Listo, perfecto. Teniendo en cuenta esto, ¿qué nos dice? Para hallar el voltaje, aquí es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Si quiero buscar la corriente, va a ser igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Y de la misma forma, para hallar lo que sería la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, teniendo en cuenta esto, está.
¿Qué nos dice? Ya. ¿Cómo encuentro para hallar la resistencia para un LED? Por ejemplo, acá no me da el valor, ¿no? ¿Cuánto necesito para trabajar? Entonces, aquí voy a hacer mi ecuación. O mi fórmula, podríamos decir, ¿no? Vamos a utilizar. ¿Dónde está? ¿Dónde es esta? Ya, esa de acá. Y chan. Ya. Es tanto. Listo. ¿Qué nos dice para hallar la resistencia? La resistencia es igual a ¿qué? Al anotamos, la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿no ve? Voltaje sobre corriente. Entonces, aquí teniendo en cuenta esto, ¿cómo hallo la resistencia para un LED? ¿Va a ser igual a qué? Al voltaje total menos el voltaje de LED. Como ya sabemos, ahí están los datos. Y la corriente, ¿no? La corriente del LED, podríamos decir en este caso. Es más grande. Listo. Entonces, aquí vamos a anotarnos, ¿no? Según los datos, la hoja de datos que hemos visto hace un momento, como se iba diciendo, ¿no? Va a variar dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero mayormente, como se iba comentando, va a ser de... Sí, está negro. ¿Qué está pasando? Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice? Que un LED, que el voltaje de un LED, ¿a cuánto equivale? Es igual a 2 voltios, ¿no? Entonces ya sabemos con esto. La corriente de un LED, ¿cuánto es? Es de 20 miliamperios, ¿no? Miliamperios. Pero como siempre estas unidades, ¿cómo esta parte sería? En sus unidades, se me acaba de perder, en unidades estándares, ¿no? Creo que se me aparece. Hay que recordar. Es unidad básica, es unidad básica, ¿no? No te ni en milis ni en kiloamperios, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto sería? Convirtiéndolo a, esto dividiéndolo o multiplicándolo en base a lo que queramos hacer, esto nos va a ser 0.02 amperios, ¿no? Para llegar a ese valor, tendría que hacer lo siguiente. Como mili equivale a 1000, daría a entender de la siguiente forma. 20, ¿no? 20, eso lo vamos a dividido entre 1000, ¿no? 20 lo dividimos entre 1000, ¿no? Como mili es 1000, como este es un submúltiplo, lo dividimos entre 1000. Si fuera un múltiplo, si fuera kilo, lo multiplicaríamos por 1000, ¿lo ve? Como es ya algo menor, entonces como es mili, lo divido entre 1000 y esto me va a dar 0,02 amperios. Entonces diría que mi corriente en LED es de voltaje de LED. Corriente de LED, ¿no? 20 miliamperios, 0,02 amperios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, solo reemplazamos, ¿no? Voltaje total en su circuito, como digamos que vamos a manejar un Arduino o cualquier otro, dependiendo de qué vamos a utilizar, ¿no? Pero vamos a suponer que vamos a manejar un Arduino, ¿ok? Es de 5 voltios.
Y el voltaje del LED es de 2 voltios, ¿no? Y mi corriente en LED es de 0.02 amperios, ¿no? Y esto al final, ¿cuánto me va a dar? Sigue siendo, perdón. No, entonces 5 menos 2, ¿cuánto sería? 3, ¿no? 3 sobre 0.02 amperios, ¿no? Y esto igual sería, ¿igual a cuánto? Esto va a ser igual a 3 entre 0.02. Entonces divido 3 entre 0.02, sería 150. ¿Y cuánto? 150 ohmios, ¿no? Entonces vamos a poner 150 ohmios. ¿Dónde está? Ahora, dentro del mercado, dentro del mercado está estandarizado el valor de resistencias. ¿Cómo puedo saber eso? Me voy a Google y busco resistencias nominales, ¿no? Por ejemplo, este 150 ohmios, si no me equivoco, existe. A veces hay valores que no existen en el mercado, ¿no? Y en base, revisando al cálculo que vayamos a hacer, lo que tendría que hacer es bien colocar un valor aproximado, ya sea menor o mayor al cálculo que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que existe de 150 ohmios. Entonces, ¿qué color sería? Como el 1 es café, entonces sería de la resistencia café, verde, café, ¿no? Esto si en caso de que yo trabajara con una batería de 5 voltios. ¿Qué tal si trabajo con una batería de 9 voltios, las cuadradas, ¿no? ¿No? En ese caso, aquí yo digo 9 menos 2. Entonces, ¿sería cuánto? Serían 7, ¿no? 7 voltios. 7 entre 0.2 sería 350 ohmios. 350 ohmios, si más no me equivoco, no hay ese valor. Su valor mínimo sería 330. Esa tabla de valores de resistencias, creo que es esta. Resistencias 0,5, ¿no? No, no es esta. Es esta de acá. Aquí está. Por ejemplo, hay de 10 ohmios, 1, 1.2, sí existen estas. Hay de 10, 11, 12, 13, 16, 18. Entonces sería su aproximada 360. Aquí podemos ir bien, ¿no? Mínimo 330. Como máximo aquí me dice 360. Otra imagen más bonita donde muestra el valor aproximado que puede. Aquí está. Mira, me dice si son valores a 100. Entonces, como hemos calculado para 5 voltios, entonces aquí vamos a sacar todo esto, ¿no? Esto lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces, moverme a todos. Aquí vamos a nuestro primer circuito, ¿no? Tranquilos, no podemos hacer la prueba. Mi resistencia, podemos ir jugándonos, ¿no? El LED. Y aquí voy a sacar 2. 2 sacaremos para que se llegue a entender, ¿no? ¿Tan? Y tan. Entonces, necesito una batería. Busco una batería. Aquí está mi batería. ¿Y dónde estábamos? Necesito un multímetro para corroborar nuestros datos que están correctos y fidedignos, ¿no? Que no me esté inventando lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí te vamos a ver. Aquí está. Suministro de energía. Aquí donde dicen instrumentos están multímetros, osciloscopios, generadores de funciones, todo. Yo que necesito es un suministro de energía. Entonces explico para qué esto. Entonces, teniendo en cuenta esto que para 5 voltios necesito 150 ohmios para que sea totalmente proporcional a todos los cálculos, ¿no? Entonces, para 9 voltios necesito 350. Entonces, este valor no existe en el mercado. No sé si es que voy a alguna tienda o de electrónica, no me van a querer vender ese valor. Entonces, su valor aproximado, ¿cuánto sería? Teniendo en cuenta que es 350, su valor más alto sería 390. Entonces, puedo comprar un de 390, no pasa nada. Y como mínimo 330. Ahí te van a saber en qué afecta esto. Pues, teniendo en cuenta esta parte, aquí vamos a poner al lado. Entonces, vamos a decir de la siguiente forma. Una ecuación, ¿no?
comprar, ¿no? Valores, valor nominal en el mercado, vamos a poner. A la venta, ¿no? Ya serían su valor mínimo. Mi valor mínimo sería 330 ohms. Valor máximo. Valor nominal. ¿Dónde estamos? Valor máximo 390. Mejor si es el valor un poquito mayor para que no se llegue a quemar fácilmente, ¿no? Mejor si yo siempre recomiendo que sea mayor para que no se llegue a quemar el LED, mayor al cálculo que se ha hecho, ¿no? Entonces, esto lo vamos a así. Listo. Esto va con esto. ¿Ok? Esto necesitamos, lo vamos a contar así. Para que sea como un recordatorio, ¿no? Ya, ahora armaremos en el circuito. Entonces, tenemos aquí, del lado izquierdo voy a armar con una batería de 9 voltios. Y vamos a llevar su resistencia y su LED, ¿no? Algo bien fácil de manejar. Y del lado derecho va a estar mi fuente y mi LED. Y tenemos un multímetro que se va a encargar de hacer las mediciones. Listo. Entonces, ¿cómo está armado un circuito? Según este circuito de acá, algo bien básico, ¿no? Como prender un LED. Nada de otro mundo. Entonces, veamos acá. Necesitamos un diodo y una resistencia. Entonces, ¿qué nos dice? Yo siempre pongo la resistencia positivo. Entonces, pongamos acá, ¿no? Positivo, dice. Le doy un clic y me saca esto. Me saca un cable. Y aquí empieza a parpadear, ¿no? Como estoy titilando una lucecita brillando, ¿no? Doy clic y se queda ahí esa parte incrustada. Doy aquí un clic y se va a quedar ahí hasta esa parte. Estoy indicando que va a ser mi cable. Por ejemplo, aquí le voy a decir un clic y le estoy diciendo que hasta este punto va a estar conectado a mi cable. Entonces, aquí ya me dice terminal 2 cuando ya me acerco a la resistencia. Mira, me acerco, me dice terminal 2, le doy un clic en terminal y ya se conectó. Esto lo voy a cambiar de color rojo. Esto ya se ha conectado. Ahora, como íbamos viendo, ¿el ánodo qué es? El ánodo era el positivo. Entonces, acá tengo una opción donde dice componente de simetría. Yo le voy a poner en modo espejo y mi LED se ha dado la vuelta. Sigue siendo sus mismas polaridades, no ha cambiado nada, solo he puesto modo espejo, le da la vuelta a mi LED, nada más. Con esta acá arriba cambio los LEDs, vuelvo atrás, ¿no? Puedo volver adelante, ¿no? Control X, pero control Z, control Y, control C, control V, copiar y pegar. Entonces, como este es el positivo, esta ahorita sigue saliendo positivo por la resistencia. Entonces, de aquí hago un clic hasta ese punto, quiero aquí otro clic y le quiero conectar en el ánodo. Entonces lo suelto en ánodo. Esto lo voy a cambiar de color en el color naranjadito, ¿no? Y el del negativo de la misma forma. Doy un clic en negativo y empieza ahí a moverse, ¿no? Un cable, se empieza a mover un cable. Entonces lo suelto acá. Ahí le doy un clic y que se está conectando aquí. Otro clic, clic y listo. Ya está conectado. Entonces, esto como es el negativo, negro. Si se dan de cuenta, esto le he conectado en dónde? En el cátodo, ¿no? Aquí me dice cátodo. Ahí sí, tus créditos me dice cátodo cuando lo conecto. Entonces, lo dejo ahí. Y listo. Pero ¿cuánto me dice que es para 9 voltios? Por ejemplo, ahorita le voy a poner lo que hemos calculado, 350. Aquí me dice kiloohmios. Entonces, aquí me va a poner amarillo. Yo quiero ohmios. Le doy clic en esta parte y busco ohmios. Listo, solo lo dejo en 350 ohmios. Ahora, traigo mi multímetro. Ya, tiene polaridad. Por el momento no va a afectar en nada en cuanto a la polaridad, ¿no? Como es un multímetro unidad de medición, solo vamos a conectarse, ¿no? Vamos a conectar de forma correcta, entonces, el negativo va a ir al negativo del LED. Vamos a ver cuánto de voltaje está consumiendo. El positivo va a ir al positivo del LED, ¿no ve? Al ánodo. Entonces, vamos a contar así. Vamos a poner el color rojito y listo. Esto me va a servir para medir al LED, ¿ok? Ahora de este lado tenemos una fuente de alimentación. Tenemos a un LED y a una resistencia.
y mi voltímetro de nuevo. Esto vamos a hacer así. Listo, perfecto. Aquí me dice off y on. Cuando le doy clic en el suministro de energía, aquí me dice, ¿qué pasa acá? Me dice el nombre 1. Entonces vamos a llamar aquí fuente. Su nombre correcto sería fuente de alimentación. Aquí me dice suministro de energía. Igual está correcto. Fuente, lo voy a poner. Fuente. Voltaje, yo creo que estoy con 5 voltios, no pasa nada. Corriente 5, no pasa nada. 5 amperios me va a dar. Entonces, aquí me dice positivo, ¿no? Como ya hemos comentado en un momento. El positivo a la resistencia, ¿no? Lo mismo que hace ratos. Este 5 voltios podemos encontrar en los cargadores, ¿no? En los cargadores del celular, que ya no estén usando, ¿no? De ahí podemos sacar directamente los 5 voltios. Lo corté porque mayormente suele fallarse la entrada de carga, ¿no? Este conectorcito B8, de ahí lo cortamos. ¡Tan! Listo, ahí tenemos dos cables, un cable de color rojo y un cable de color negro, donde el rojo es positivo y el negro es negativo. Ahí suele haber 4 cables. Los otros 2 cables solo son de datos. Entonces ahí aquí, ¿no? Ya está armado. El cátodo va a negativo, entonces directamente a negativo lo vamos a conectar. ¡Pam! Listo, ya está en negativo. Cambiamos de color para que se vea bonito, ¿no? Listo, esto va a ser color negro. Con esto ya está armado. Ahora, de la misma forma que en el otro lado, lo lleva a positivo, ¿no? Al ánodo, no, le doy clic en negativo, clic acá, y aquí donde dice cátodo le doy un clic, ¿no ve? Clarita ya me dice cátodo. Si lo quiero conectar acá, me dice terminal 1, ¿no ve? Pues yo lo quiero conectar en el cátodo, entonces ahí lo voy a conectar. Listo, ya está conectado a mi cable. Ahora vamos a corroborar. Esto es el negativo y esto es el positivo. Entonces, para 5 voltios, como existe 150 ohmios, lo vamos a dejar acá 150 ohmios, pero podemos poner una resistencia de el más aproximado. En el mercado más se vende el de 220 ohmios, no pasa nada. Listo, tenemos 150 ohmios. Entonces, vamos al lado izquierdo. Le voy a dar iniciar simulación. Y mi LED está trabajando aproximadamente con 2.7 voltios. Esto me daría a entender que está casi 7 milivoltios por demás, ¿no? Y su brillo es mucho mayor. ¿Qué pasaría si cambio mi valor? El más mínimo que tengo en el valor es de 330 ohmios, ¿no ve? Y aquí me ha aparecido una advertencia. ¿Por qué? Mira, ¿qué dice acá? La corriente a través del LED es de 20,9 miliamperios. Estoy excediendo la corriente. En mi cálculo, ¿cuánto era? Era de, mi cálculo, hemos calculado 20 miliamperios, ¿no? Ese es su estándar. Por eso aquí ya me he puesto advertencia. Va a prender, no es que no. Pero se va a calentarse, pero con el tiempo puede llegar aquí más. Pero fácilmente no ve? Entonces, acá vamos a variar de nuevo la resistencia. ¿Qué tal si la resistencia fuera menor? Me ha dicho bien. ¿Qué tal si le pongo la resistencia de 100 ohms? Sigue encendido. De 10 ohms. Mira, pueden ver el LED se ha quemado. Es lo que pasa en la vida real, ¿no? El LED se va a llegar a quemarse si es que no hago bien el cálculo, ¿no? Si es que mi voltaje va a superar a la del LED. Por ejemplo, ¿cuánto tengo mi voltaje aquí en el LED? Ya son 4 voltios. Máximo que puede soportar es 2 voltios, ¿no ve? Entonces se ha quemado. Entonces yo solo le pongo, por ejemplo, 330, no va a pasar nada. 2,8, casi 1 milivoltio por demás está. No se va a quemarse. 350, está en los 20 milivoltios, pero aquí solo 20 miliamperios, pero se aumenta solo 0,07, ¿no? 0,7 milivoltios por demás, ¿no? Acá. Aproximadamente serían 70 milivoltios, sí, 70 milivoltios por demás, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pero si es que coloco una resistencia de 390, lo que existe en el mercado, mucho mejor, no se va a quemar ese LED tampoco, va a trabajar más tiempo de vida con los 390, ¿no? Como un valor máximo, 390 ohms, ¿no? 390 ohms, como un valor máximo. Entonces, trabajaría normal con 330 o 390. Entonces, yo os recomendaría 390 para que no se llegue a quemar, ya que estas baterías no siempre van a ser 9 voltios. Cuando son nuevitas llegan hasta 10 voltios. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos una fuente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi fuente, lo voy a encender. Estoy en el lado derecho. Esto ya es con 5 voltios, lo que me va a botar un Arduino, o mayormente siempre se trabaja con 5 cuando estamos con electrónica digital o cualquier otra cosa, siempre trabajan con 5 voltios, es más estándar, ¿no? Manejar 5 voltios. Entonces, mi cálculo dice, mira, aquí ya me muestra cuánto de corriente estoy consumiendo, mira, me dice 15,5 miliamperios. Entonces,
aquí está, resistencia 150 ohmios, ¿no? Entonces está correcto. No estoy llegando a los 20 milivoltios, ¿no? Me falta, perdón, 20 miliamperios, me falta como 5 más, ¿no? Para llegar, 0,5 más para llegar a los 20 milivoltios. Entonces mi LED va a tener más tiempo de vida. Su voltaje es de 2,07, tampoco está excediendo mucho, ¿no? Está en su rango de trabajo, todo esto, ¿no? Y podemos ir viendo, ¿no? Este es lo que existe en el mercado. ¿Qué tal si no he encontrado de 150 ohmios? Entonces busco la tabla, ¿no? Resistencias nominales. Menor sería 120. ¿Qué es lo que pasaría con 120? Mira, como es una fuente, nos va a mostrar más la corriente, ¿no? Nosotros no me mostraba la corriente. Vamos a mostrar 120, entonces pongo acá. 120. Aquí es más, mira, 4.1 miliamperios. Entonces, ¿qué nos dice aquí en la advertencia? Mira, 24.1 miliamperios. Estoy excediendo ya el valor de la corriente y mi LED puede llegar a quemarse. Hasta mi voltaje ha aumentado. Si lo pongo como valor máximo de 150, 180 ahí. Entonces le pondría, puedo poner 180, no pasaría nada. 180, ¿no? Mi corriente ha bajado y mi voltaje ha bajado. Y mi LED sigue funcionando sin ningún problema. Mayormente suelen ponerlo acá la mayoría 220. Menos corriente, más tiempo de vida. Pero si queremos que trabaje al 100%, sin la necesidad de quemarse, sería, ¿cuánto? 150 ohmios, ¿no? Entonces, con esto vamos a corroborar esa parte. Esto acá, vamos a borrarlo. Entonces, ¿qué vamos a decir, no? Baby, pom, para un LED, listo, ¿no? Aquí ya tenemos el circuito armado. Y con esto, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más, alguna duda o pregunta, antes de acabar la clase, ¿no? Pregunten nomás, no tengan miedo. Acaba la clase virtual. Creo que no hay preguntas, yo creo que se haya entendido, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Pregunten nomás, mientras aprovechamos un tiempito, ¿no? Por ejemplo, acá me dice fuente de 9 a 16 voltios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo la resistencia de un K. Sí, es recomendable, ¿no? De un K vamos poniendo. Hasta con la batería de un auto podríamos encender, ¿no? Hacemos un cálculo como para poder encender desde una batería de un automóvil, ¿no? Calculamos, tenemos voltaje 12 voltios, menos 2 voltios serían 10, ¿no? Y ese 10 sobre 20 miliamperios nos daría un aproximadamente de, vamos a ver, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Voltaje de trabajo, el voltaje de diodo, ¿no? 150 ohmios, lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, el rojo me dice de 1.6 a 2 voltios, café, ¿no? Ahí me va mostrando amarillo, verde, azul, blanco. Hay otros tipos de colores más, N, ¿no? Por ejemplo, aquí están los LEDs en serie. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Mira, son varios LEDs en serie. Diodo LED 1, 2 y 3 y 4, ¿no? Como están en serie, y le va a restar, aquí está restando 4, menos 4, ¿no? Por 0,5 voltios, allá. Y le está dando 150 ohmios. Ya, cada LED le está dando aproximadamente como 0,5 voltios, ¿no? Para que circule. Pero tendría que estar como 2 voltios, no podría nada de eso. Una forma diferente de verlo. No sé si tienen una pregunta, pregunten nomás. Que no hay preguntas. Ya, un ejemplo hacemos y con eso vamos a acabar la clase de hoy, ¿ok? Espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, pregunten nomás que estoy para responder. Entonces, con esto ya hemos acabado esta prueba de lay down. Ahora, como hemos visto lo que sería
¿cómo se llama esto? El LDR, vamos a hacer la prueba de un LDR, de una resistencia y de un LED. Algo bien fácil. Ya hemos probado la ley de Ohm, ¿no? Una batería casera y todas las cosas. Vamos a irnos ahora a uno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estaba haciendo? No me recuerdo. Ya. Vamos a irnos a un nuevo circuito. Y con esto vamos a acabar. ¿Ok? No importa, pregunten por el chat, no pasa nada. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a sacar una resistencia que sea de un K, con una batería de 9 voltios. Estas baterías hay para vender en cualquier lugar, vamos a encontrarlo. Listo. Ahora necesitamos una resistencia más para el LED y un LED y un LDR. Ya. Como pull-up, pull-down. Como pull-up vamos a probar. Sí, como pull-down. Sí, como pull-down probaremos. Por el momento, debemos ver cómo resulta. Y voy a conectar una resistencia de un K. Puede ser de 10K. Estoy dependiendo, pero hoy te voy a probar con un K. Mejor 10K. Para mi LDR. Este es el LDR, ¿no? Aquí dentro del Tinkercad. Aquí me dice fotoresistencia, me dice. Fotoresistencia. Entonces, una patita a la terminal 2 vamos a conectar en la terminal 1. El negativo vamos a conectarlo a la terminal 1 de mi LDR. Estos no tienen polaridad, no pasa. Podemos conectar en cualquier patita, nunca va a pasar nada. Podemos conectar de cualquier lado, no pasa nada de nada. ¿Ok? No va a tener ningún problema en cuanto a la polaridad, excepto los diodos. Los diodos sí tienen polaridad. Ahora, como vamos a conectar aquí un LED, aquí necesitamos, nos ponemos el espejo. Listo. Estamos contra la terminal 1. Listo. Ya hemos conectado y estuviera acá todo, ¿no? Todavía sería negativo. Como esto. Esto está conectado entre el LDR y la resistencia, ¿no? Esta conexión entre esos dos está. Vamos viendo que es de noche y se encendí la luz. Entonces, esto lo voy a cambiar para 9 voltios. ¿Cuánto necesitábamos? 350, ¿no? ¿Cuánto? Ohmios. Entonces, ohmios. Y el brillo aumentó. Entonces, vamos a poner 330 para que se vea más brillo, ¿no? Entonces, ahorita está de noche. Si se hace de día, hay que apagarse. Y ahorita pueden ver el brillo abajo. Entonces, no se logra ver fácilmente. Sacamos un voltímetro. Entonces, conectar de cualquier lado, no pasa nada. ¿No? Lo voy a iniciar simulación. Y poner bien, ¿no? Me dice 1,80 voltios, ¿no? Entonces lo voy a bajar más, ¿no? Y vamos viendo cómo va bajando el voltaje. Entonces, mientras sea menor el voltaje, el LED no va a encenderse, ¿no? Para encender necesita los 2 voltios. Lo voy a encender ahora con... Ahí está, esta mesa de presentación que es de día, ¿ok? Y cuando se haga de noche, automáticamente se va a encender ese mi LED, ¿no? De día, apagado. De noche, se enciende. Ahí está, ¿por qué me muestro menos acá? Fácil, porque el negativo le conecta a positivo y el positivo a negativo, ¿no? Por eso me muestra el signo de menos, porque está conectado inverso, me está leyendo al revés los datos. Si conectaría positivo con positivo y negativo con negativo, aquí ya no me va a aparecer este menos de acá.
Después de que me aparece ese menos, me está diciendo que está leyendo al revés, ¿no? Que tengo una, está ahí conectado al revés, me dice multimedia, pero no pasa nada, ¿no? Ahí podemos ir viendo cómo se prende y se apaga. En la vida real ya prendería, apagaría sin ningún problema, ¿no? Rápido se prendería o apagaría. Y en la vida real tenemos que calibrar en base a la luz que tenemos, ¿no? Aquí ya puedo utilizar un potenciómetro, ¿no? Para poder variar este valor de la resistencia, ¿no? Para que sea un poquito mayor o menor y en base a eso, así cuando pase mi mano, sea algo oscuro y se enciende, ¿no? Si es muy de noche, que se apague, ¿no? Así podemos ir jugando con este circuito. Ahí les dejo el ejemplo. Y con eso acabaríamos esta clase de hoy. Vamos a llamar test. A ver, ahí donde le cambie el nombre, aquí en esta parte izquierda superior, ¿no? Donde dice Tinkercad, damos cuadritos, cuadrito, me muestra un nombre por defecto, ¿no? Yo lo estoy llamando test LDR. Y aquí estamos haciendo la prueba del LDR. Mañana vamos a entrar a que es transistores y capacitores y así vamos a entrar ya que es programación. Después ya vamos a empezar a simular el día jueves y viernes ya. Vamos a ir ya, ¿no? Los proyectos. Ya, bueno, tío, aquí más cosas tienen Tinkercad. O sea, por ejemplo, los 5 digo, con básico, todos. ¿Dónde estamos? ¿No? Tiene bombillas y todas esas cosas, ¿no? Atinis, 555, un LM339, amplificadores operacionales, temporizadores, ¿no? Un temporizador de 555, ¿no? Bien utilizado, ya sea para hacer sirenas o hasta, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene, no sé si tiene un SSR. No he visto si tenía un SSR. Estos son puro TTLs, no pasa nada. Tip, transistores, reguladores, menos MOSFET, BJT. Creo que no tiene un SSR. Ya. No sé si tuvieron alguna otra pregunta más. Y si no hay, con esto acabaríamos la clase de hoy. Creo que no hay preguntas, ¿no? Bueno, de todas maneras, igual el video va a estar grabado. Pueden hacer un repaso de todo esto y mañana pueden venir también con preguntas si es que ahora están con algunas cosas, ¿no? Si no hubiera más preguntas o no hay ninguna pregunta, Graciela, estás con micrófono abierto. Tal vez tengas alguna pregunta. Perfecto, creo que no hay ninguna pregunta. Brian, muchísimas gracias y mañana estaríamos ya cerrando, continuando. Hoy Ok. cerramos la clase aquí. Bueno, hasta el día de mañana, ¿no? Hasta luego.